Vamos a la carta del apóstol San Pablo, la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, y vamos a dar lectura al verso 9. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9. Si lo tenemos, damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la bendita palabra del Señor. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ya en el tiempo del apóstol Pablo, la verdad corría mucho riesgo porque siempre hay aquellos que netamente son enemigos de la cruz, como él lo manifiesta, y también aquellos otros que no entendiendo o no queriendo entender, hagan lo que les place, dicen lo que se les ocurre. Por lo tanto, desde siempre el Evangelio de alguna u otra manera sufrió contradicción y hasta en muchos casos fue distorsionado. El Evangelio que a lo mejor conocimos, por un lado era muy estricto o por el otro lado era muy liberal. Y no es que deja de ser estricto el Evangelio, sino que se tomaba el Evangelio a la manera estricta de los fariseos, que tomando las cosas del Señor las hacían, por decirlo de alguna forma, mucho más elevada e inalcanzable, al punto tal que el Señor Jesús llegó a decir: ponen carga pesada sobre los hombres, de la cual ustedes no se animan ni siquiera a levantar con un dedo, o sea, a poner un dedo en el asunto. Entonces el Evangelio ha sufrido esto, y él le dice a los Gálatas: si alguien les predicara otro evangelio diferente, sea anatema. Pero aclara, no es que haya otro, no hay otro evangelio, hay uno solo, el que Dios nos ha encomendado, el que Dios nos ha dado, su palabra, el evangelio de verdad. Sin embargo, hay quienes anunciaron en aquellos tiempos y anuncian en estos tiempos un evangelio que no lo hallamos en la Biblia, un evangelio que no tiene nada que ver con lo que el Señor nos dio. Por otro lado, y a causa también de no hablar siempre conforme a la Biblia, muchos hombres pensaron que Dios los necesitó y que eran llamados por Dios porque eran personas especiales, contradiciendo así la verdad del llamado de Dios para con los hombres. Entonces nosotros notamos que se distorsionó, a pesar del cuidado del apóstol Pablo, a pesar del cuidado de muchos hermanos que entregaron su vida por la palabra, a pesar de mucha gente que luchó para que la verdad siempre esté firme. Y gracias a Dios en primer lugar, y a muchos de ellos, es que la verdad ha llegado a nosotros también. Gracias a Dios y a muchos de ellos que el Evangelio que hoy nosotros predicamos es el que está en la Biblia. No nos jactamos de esto, sino que quisiéramos que toda persona evangélica predique el Evangelio que está en la Biblia. Entonces, conociendo esto, hermanos amados, y viendo cuánta necesidad tienen nuestros hermanos en tanto lugar de conocer la verdad, de conocer el Evangelio, de verdad, el Evangelio del Reino, y que gracias a Dios uno, navegando en internet, viendo las cosas que son dignas de ver, examinándolo todo por la sabiduría que Dios nos ha dado, vemos a muchas personas que están ocupados en enseñar una doctrina genuina, una doctrina que no se doblega, y muchos
aunque no sean tantos, siempre son más nosotros, pero algunos, gracias a Dios, unos cuantos, como nos decía el Señor anoche, todavía hablan de la santificación. Todavía hablan de esa consagración total a Dios. Y nosotros vamos a ver, hermanos míos, como siempre, gracias a Dios, nos viene alumbrando, Señor, los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos, justamente es para eso, para que sepamos. Una vez más el Señor hablará en nuestra vida por medio de su palabra, y siempre apuntando, como también en parte oímos anoche, la responsabilidad nuestra ante Dios y ante la palabra de Dios. Para que este evangelio que estamos recibiendo y que, como decía nuestro hermano hoy, día tras día estamos aprendiendo de él para perfeccionarnos, sea reflejado de una manera preciosa en la vida de aquellas personas que fueron llamadas, rescatadas, por las cuales el Señor pagó un precio muy alto, que es su propia vida, su propia sangre, pueda manifestar una vida donde lo que muestre, lo que exhiba, dé la gloria a Dios. Y no las lamentables palabras que muchas veces oímos, y esos son cristianos, y esos son hijos de Dios. No es que estamos obligados a revertir la situación, no estamos obligados a revertir esta situación, pero sí estamos obligados a vivir la vida de Cristo, porque la tenemos, porque se nos ha confiado, y si realmente es importante para nosotros, entonces vamos a ocuparnos de este asunto. Acá nosotros vemos esta palabra que acabamos de leer, hermanos amados, y siempre hablamos de las luchas del apóstol Pablo, de lo que él entendía que a causa de las revelaciones le había sido enviado de parte de Dios un mensajero de Satanás que le abofetee. Y siempre vimos la respuesta de Dios, pero como diciéndole a Pablo que te sea suficiente mi gracia. Y de repente nunca nos detuvimos a pensar en la respuesta, exactamente eso, la respuesta de Dios para Pablo, que es en lo que yo quiero que nos detengamos hoy. Él le dice, la respuesta de Dios le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aunque parezcan palabras simples y de hecho conocidas por nosotros, es una palabra que a veces no dejamos que se aplique en nuestras propias vidas. Porque, como decíamos hace un instante, creyéndonos necesitados de Dios, por Dios, necesitados por Dios, que Dios nos necesita, entonces también eso genera en nosotros una autosuficiencia creída, no enseñada por Dios, creída por nosotros, creída por el hombre, creída por aquellos que de repente podemos llegar a descuidarnos de esto y no darle al Señor, a nuestro Dios, toda la gloria como Él se merece, para que de hecho siga glorificando su nombre en nosotros. Hemos visto nosotros que los hombres se hacen sabios, y aunque la Biblia dice y Proverbio dice no seas sabio en tu propia opinión, los hombres se hacen cristianos, los hombres cristianos se hacen sabios en su propia opinión. Aunque saben que los hombres cristianos, las mujeres cristianas, los siervos de Dios deben ser personas humildes, se enaltecen. Y así de alguna manera, y a pesar de la verdad, a pesar de la enseñanza verdadera, el hombre cristiano, la mujer cristiana, sigue errando, o por lo menos no agudizando la visión con respecto al propósito de Dios y a lo que Dios quiera hacer con nosotros. Nosotros vemos, por ejemplo, para aquellos que se consideran sabios, con una sabiduría propia alcanzada, ya sea por leer la Escritura, ya sea por ocuparse, humanamente hablo,
y no considerar a Dios como el principal revelador por medio de su Espíritu, de su palabra bendita. El conocimiento que se adquiere por la búsqueda, el conocimiento que se adquiere por la insistencia en la lectura. Esa sabiduría de los hombres, Dios no la quiere. La sabiduría, el poder, Dios no quiere ni a los sabios ni a los poderosos. Por eso que, así como el Señor Jesús y también los discípulos del Señor que fueron genuinos, siempre dieron la gloria a Dios en todos los hechos. El Señor Jesús nunca se glorió a sí mismo, sino que siempre le dio la gloria al Padre. Y es lo que nosotros como hijos de Dios debemos tener presente siempre, para que en todos nuestros hechos le sea dada la gloria a Dios el Padre. Vamos a verlo con la Biblia, porque si acá el poder se tiene que perfeccionar a causa de la debilidad, hay algo que tenemos que descubrir. Si el poder de Dios se va a perfeccionar en la debilidad, hay algo que nosotros tenemos que entender. Primer punto y principal, dejar de creernos que somos, dejar de creernos que tengo, dejar de creernos que el poder va a obrar en mí porque yo creo en Dios. Dejar de creer esas cosas y creer netamente a la palabra de Dios. En Jesús, como en ningún otro hombre, se manifestó la gloria, el poder y las mayores profecías, al punto tal que algunos exclamaron diciendo: no hemos visto profeta como este. ¿Pero a causa de qué? A causa de que Él hacía siempre lo que a Dios el Padre le agradaba. Entonces le acompañaban las señales de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios. Y de hecho, Jesús, nuestro Señor, nos dejó como herencia esa misma gloria. Padre, la gloria que tú me diste, yo se la he dado a ellos. ¿Y quiénes la tienen? Los que hemos creído. Los que hemos creído. Bueno, necesitamos que los que hemos creído que esa gloria posa en nosotros, se vea manifestada en nosotros. Se vea manifestada en nosotros. Entonces vamos a comprender lo primero, para que no confiemos en nosotros mismos, porque el apóstol Pablo, cuando toma esta carta, cuando comienza a hablar de este capítulo 12, justamente de la carta a los Corintios, de la segunda carta, es obligado él de alguna manera a gloriarse en sí mismo, de lo cual también se arrepiente, porque se vio obligado a causa de que no creían lo que él era, ni aun cuando veían las manifestaciones, ni aun porque siempre hay aquellos que nunca se conforman con nada. Ven la manifestación, ven la conducta, pero siempre están allí como dudando de todas las cosas. Cuando mayor ejemplo que la vida, que la conducta, hermanos míos, no hay. No son las palabras, porque puede ser muy elocuente en palabras, pero muy mal en su conducta. Puede ser medio tosco en palabras, pero muy bueno en la conducta que agrada a Dios. Entonces es el punto que nosotros tenemos que buscar. Pablo se ve obligado a gloriarse, y aún así cuando se gloria y todo, hermanos míos, dice: sé que no estoy diciendo una locura, sé que no estoy exagerando en nada, pero yo no quiero hacer nada de esto, porque lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Entonces no quería hacerlo. ¿Qué quería el apóstol Pablo en este caso? Que vieran y que oyeran. No que oyeran solamente. O sea, no solo el mensaje, sino también la vida. Vamos a ver entonces, para los que a veces pensamos que somos sabios, ¿qué dice el Señor? ¿Cómo lo tomó el apóstol Pablo esto? Capítulo 2 de la primera carta a los Corintios. Léalo conmigo, por favor. Tome su Biblia. El que no tiene Biblia, el de al lado que le alcance, que le haga ver, que lean juntos. Y si no tiene Biblia, nos avisa que le regalamos una. Capítulo 2, verso 1.
al 5 inclusive, dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder, con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Acá vemos cómo el apóstol Pablo lo ve. ¿Por qué hace tan tremenda aclaración? Porque justamente era la persona más adecuada a causa de sus estudios, a causa del conocimiento de la ley, a causa del conocimiento, entre comillas, de los planes de Dios según la ley. La persona que podría haberle explicado muchas cosas con palabras persuasivas, y él reconocía palabras persuasivas de humana sabiduría, podía emplear estas palabras. Entonces, cuando él le dice que no quería ir a ellos con excelencia de palabra, no estaba hablando del Evangelio, sino del conocimiento propio que él tenía, de lo que ya había alcanzado por lo tanto que se había ocupado. No nos olvidemos que este Pablo era Saulo de Tarso, quien llevaba consigo cartas de los principales sacerdotes para perseguir a aquellos que invocaban el nombre de Jesús. No nos olvidemos que era un enemigo, pero no era un enemigo cualquiera, un enemigo con poder, con autoridad, un enemigo que debía ser derribado, y de la única forma que podía ser derribado, de su altura de orgullo, de su altura de conocimiento, de su altura de altivez, hermanos míos, era solamente que el Señor Jesús se le apareciera como se le apareció y cayera en tierra y reconociera que Él era el Señor. Entonces Él es el que expresa estas palabras. ¿Qué mejor maestro que este para nosotros? Alguien que tuvo vivencia, alguien que estuvo ocupado, alguien, hermanos amados, que persiguió a la iglesia pensando que estaba haciendo un trabajo para Dios. Entonces dice: yo no quiero llegar a ustedes y estoy con temor y estoy con temblor. ¿Por qué estaba con temor y con temblor? Porque ya no era la misma persona. Ya no era el serio, ya no era el altivo, ya no era el arrogante, ya no era el asesino. Ya había nacido de nuevo. El poder de Dios ya había obrado en su vida. De sus ojos cayeron las 2 escamas que tenía en él. De sus ojos cayeron las escamas que tenía. Y siendo bautizado fue lleno del Espíritu Santo. Gloria a su nombre. Y salió y enseguida anunciaba a Jesucristo. Y cuando se turbaban los judíos, dicen, más se esforzaba en anunciar que Jesucristo era el Cristo. Por eso dice: ni mi palabra, verso 4, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? ¿Para qué? Escuche, ¿para qué? Para hacer lo contrario de lo que hacen los hombres hoy. Hoy los hombres anuncian un evangelio donde tienen que ser vistos ellos como el principal de la iglesia, como el principal de la congregación, y si fuere posible, el principal del evangelio. Cuando no lo fue Pablo, no lo fue Pedro, no lo fue ninguno de aquellos contemporáneos de Jesús, no lo fue nadie, porque a nadie se le dio este título, sino solo al Señor Jesús, el primero. Quien fue el primero pasó a ser el unigénito pasó a ser el primero. Ni siquiera él, sino que, como dijimos, le dio la gloria siempre a Dios. Exaltó siempre a Dios porque la obra era de Dios. Entonces, ¿cuál era el propósito? Para que vuestra fe, verso 5, no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Que no se funde, para que no se funde la fe, para que la fe no tome raíces en la sabiduría humana, yo no debo enseñar con sabiduría humana. Para que su fe no tome raíces en fundamento humano, yo no debo enseñar con palabras persuasivas de humana sabiduría. Yo debo enseñar con las palabras que acomoda el Espíritu.
con las que da el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces lo dice bien claro: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Por qué en el poder de Dios? Porque era lo único que lo iba a ayudar a todos los hermanos en Cristo, a todos los cristianos durante toda la vida sobre esta tierra, en el ministerio de la reconciliación, en el ministerio de la justificación, en el ministerio de la predicación del Evangelio, en el ministerio de vivir la vida de Cristo. Lo único que puede ayudar al cristiano es el poder de Dios. Lo que pasa es que a causa del conocimiento ya nos olvidamos de que tenemos que acudir por ayuda, que tenemos que clamar por ayuda. Nos olvidamos y no ponemos a Dios por encima de los problemas. Y a veces hacemos el problema más grande, como decía nuestro hermano pastor Mario ayer justamente. El problema que tenía en su casa. ¿Pero qué hicimos? Oramos a Dios. Pusimos a Dios por encima del problema. ¿Lo cree? Porque así fue. Y encomendamos la causa a aquel que es justo. Y después hubo el testimonio que él contó. Entonces, no acepta a Dios palabras persuasivas, capacidad humana. Lo rechaza por completo. Quiere decir que entonces, si yo no observo mi debilidad, no puedo hacer que obre el poder de Dios en mí. Si solamente estoy pensando en lo grandioso que soy, esto es un ejemplo, en lo grandioso que soy, en la sabiduría que tengo, y que algunos dicen que Dios me dio, pero la tengo yo, entonces Dios no puede obrar. ¿Por qué el Evangelio está tan limitado? En algunas cosas aparece la gloria del Señor en parte y en otras no. Porque el hombre se cree a sí mismo que por causa de él suceden las cosas, y esto no es así. Las cosas no suceden por causa del hombre, suceden por causa de Dios. Atento, por favor. Suceden por causa de Dios, no por causa de los hombres. Entonces el hombre se gloría. Por eso es que yo escuchaba tantas veces hablar de palabras difíciles cuando era en mi inicio, y a mí me parecía tan imposible predicar la palabra de Dios, porque yo digo, no puedo hablar como habla esta persona. No estudié para tener el conocimiento. Bueno, yo les digo algo, muchos de ellos estudian para tener ese conocimiento, igual que los escribas y los fariseos, para ser llamado maestro, para que se le reconozca su capacidad. Pero cuando queremos ser siervos de Dios, queremos que se reconozca el poder de Dios que actúa en nuestra debilidad. Todos deberán conocer que sin Dios no somos nada. ¿Escuchó eso? Todos deberán reconocer, o sea, los que nos observen, sean cristianos o sea el mundo, deberán decir, deberán reconocer, en este algo sucede porque Él no es así. Porque Él no es una persona, yo conozco y no es una persona expresiva. No es una persona que puedo llamarle un orador, no lo es. Entonces ahí diríamos, por la gloria de Dios, soy lo que soy. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, fuera la capacidad humana, el desarrollo humano. Nosotros vamos a desarrollarnos, pero en Cristo Jesús, en su sabiduría, en su revelación, en el conocimiento que Él nos brinda. Vamos a otro ejemplo. Capítulo 1 de la misma carta, verso 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dije bien, ¿no? Y lo débil del mundo. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin
de que nadie se jacte en su presencia. Ahora, si el propósito de Dios era que el hombre no se jacte en su presencia, ¿cómo puede haber tantas personas que se jactan a sí mismos? Y que son predicadores de un evangelio que ahora nos damos cuenta no procede de la Escritura. Porque si no, no obrarían así, no serían así. Se jactan de sí mismos, se jactan de su conocimiento, se jactan de su sabiduría. Y no hace como el apóstol Pablo. Esto me pasa porque Dios me hizo ver, me hizo saber, me hizo conocer a causa de mis revelaciones. Él lo entendió y Él lo pudo enseñar. Y esto lo ayudó para que Él no se gloríe en sí mismo y Él mismo enseñe a sus discípulos a tener cuidado de sí mismo, como debemos hacer todos nosotros. Entonces dice, mirad vuestra vocación, que no sois muchos sabios, o sea, no hay sabios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no buscó sabios. Dios no buscó sabios, por eso no hay sabios entre nosotros. No hay poderosos entre nosotros, porque no buscó poderosos, sino que dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Necio? No es que Dios me llama así, es que esa es la condición que yo debo haberme acercado a Dios. Yo digo necio, una persona sin conocimiento, ese era yo. Que uno cree que conoce a Dios y en definitiva no conoce a Dios, y uno dice, desde chiquito le buscaba, y la Biblia dice, no hay quien busque a Dios. Porque había una sola manera de buscar a Dios, y era a través de Jesucristo, y era lo que menos hacíamos muchos de nosotros, buscarlo a la manera de Dios. Lo débil para avergonzar a lo fuerte. Entonces tiene que cumplir. No hay sabio, pero somos sabios. ¿Entiende? No hay sabio porque así vinimos, sin sabiduría. ¿Y qué hizo Dios con nosotros? Nos dio sabiduría. Sabiduría, como dice Pablo, no de este siglo, que perece. No de este siglo, no según la carne, sino la que da Dios por el Espíritu. Conociendo las cosas del Señor, la obra de Dios, la palabra de Dios. ¿Se entiende, verdad? Para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para ser lo que es. Podemos hablar acá de Israel y de la iglesia, pero también podemos hablar de todo lo que el mundo presenta, hablando de capacidad humana y de lo que nosotros realmente somos ante Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Dios? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, cuando nosotros vamos por el camino correcto, no solo no nos vamos a jactar en su presencia, sino que se va a manifestar verdaderamente la gloria del Señor. La gloria del Señor, el poder del Señor se va a manifestar. Porque no se ha manifestado en su totalidad todavía. Porque bueno, no estamos reconociendo que nosotros necesitamos del Señor siempre, 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 en todo momento, en toda situación, en cada momento de nuestra vida. Tenemos que reconocer, tenemos que tener la necesidad de Dios. Porque si no, indirectamente, estamos como los religiosos, hoy al culto, venimos al culto, nos gozamos en la palabra, nos gozamos en lo que estamos conociendo, vamos avanzando en el conocimiento, vamos creciendo, ya estamos dejando de ser niños. Pero ¿y la madurez en el modo de pensar, como decía el Señor anoche? El crecimiento que debe haber, menguando nuestra capacidad humana y exaltando el poderío de Cristo por medio de su Espíritu, para que se vea en nosotros que no somos nosotros mismos, sino que es Él en nosotros. Pablo dijo a los colosenses, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Entonces el Señor no usará la sabiduría de los hombres. Y el poder de los hombres ante Dios es como nada. ¿Qué puede hacer un hombre por más poderoso que sea? Nabucodonosor en su tiempo fue el más grande, ¿o no? Y cuando fue el más grande, y aunque fue el más grande, ¿no terminó siendo como un animal del campo? ¿Quién lo dijo? Nuestro único y Dios soberano, quien tiene poder en el cielo y en la tierra, quien gobierna el cielo y la tierra. Él lo declaró y así fue. Así que, ¿cuánto más entonces darnos cuenta del privilegio que tenemos de formar parte del Evangelio, de formar parte de esta debilidad, porque no hacemos más que eso, estar en un cuerpo débil y ser parte de una debilidad que necesita el poder de Dios para seguir adelante? El Señor no busca al hombre sabio, ni al autosuficiente, ni al orgulloso, ni al soberbio, ni al que se cree poderoso, sino, escuche esto, al de corazón contrito y humillado. El salmista lo dijo en el Salmo 51, verso 17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Pero el antiguo sí lo mira de lejos, ¿verdad? Al soberbio, nada tiene con Dios. Pero entonces, ¿a quién busca él? A personas que tengan este corazón contrito y humillado. Fijémonos, o yo mejor dicho, les explico lo que significa la palabra contrito, así como suena, contrito. Contrición, arrepentimiento por haber obrado en desacuerdo con la voluntad de Dios. Contrición, arrepentimiento por haber obrado en desacuerdo con la voluntad de Dios. Eso es. Y si nuestro corazón no está así, arrepentido por haber obrado en desacuerdo a la voluntad de Dios, no prosperaremos espiritualmente. Aunque hayamos venido como el más débil, aunque hayamos sido el de menos sabiduría, y aunque hoy hayamos alcanzado algo, si nuestro corazón no tiene esto, entonces, hermanos míos, no habrá mayor gloria. Por eso que nuestra condición ante Dios nunca debe cambiar. La condición de contrito y humillado siempre tiene que estar ante nuestro Dios, reconociendo, Él es el que da el mensaje, Él es el que revela su palabra, Él es el que sana, Él es el que liberta, Él es el que hace la obra, Él es el que comenzó la buena obra en vosotros y la perfeccionará. No soy yo, no somos nosotros, no son ninguno de ustedes. Que la comenzó es Dios, y el que la comenzó la va a completar. La gloria sea para Dios. Nosotros lo que hacemos en el caso de los ministros es enseñar, y todos aprendemos, incluyéndole al ministro que ministra la palabra en ese momento. Todos aprendemos, porque para esto son los dones, pero todos debemos obedecer y todos debemos darnos cuenta que tenemos necesidad. Esto es un reconocimiento, por lo menos mío, ante Dios. Yo necesito de ti, Señor. Yo sin ti no puedo hablar ni siquiera 2 palabras. Pero si tú lo quieres hacer, si a ti te place, Dios mío, harás entender, revelarás tu palabra, y nos alegraremos y nos gozaremos como lo hacemos siempre. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Entonces, no aceptará Dios la sabiduría, ni la fuerza, ni la capacidad humana, ¿verdad? El hombre, escuche esto, con un corazón lleno de soberbia, de orgullo, o alguna de esas, autosuficiencia, porque a lo mejor no hay soberbia, no hay orgullo, pero hay autosuficiencia. Yo he conocido muchas personas que, por tener un conocimiento de la Biblia, tienen una autosuficiencia que realmente lo manifiesta como una persona altiva,
o soberbia, a la cual no se le puede decir nada porque ya lo sabe todo. Eso no ayuda, aunque se ve bien, aunque en apariencia es hermoso, aunque en apariencia qué capacidad de entendimiento, qué capacidad de retención, aunque a la apariencia se ve bien, es una persona que corre el riesgo de no ser ministrado por el Señor. No porque el Señor no quiera, sino porque está endurecido y Dios no le puede hablar a lo profundo de su corazón porque ya lo sabe todo. Porque es autosuficiente. Entonces califica al predicador en vez de calificar la palabra de Dios que viene de parte de Dios para edificarnos a todos. Entonces, si el predicador no le gusta, si el que ministra no está de acuerdo con lo que piensa tal persona, descalifica el mensaje como si esto fuera una palabra cualquiera. Acordémonos que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Todo lo que os diga que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Capítulo 23 de San Mateo. Dicen y no hacen. Entonces no es un problema del oyente. Dicen y no hacen, es un problema del predicador. Dicen y no hacen. ¿Y qué le dijo el Señor? Ustedes obedezcan, oigan, aprendan y obedezcan. Lo demás queda en las manos del Señor. Esto para que ninguno tengamos excusas. De hecho, yo creo que nadie ya quiere tener excusas, sino que queremos que Dios nos enseñe a todos, ¿verdad? Entonces la persona que es soberbia, orgullosa o autosuficiente, en realidad es como un rival ante la obra de Dios. ¿Escuchó? Es como un rival. ¿Por qué es como un rival? Porque siempre está en contra. Porque su autosuficiencia no le deja aceptar lo que está oyendo. Porque lo que está oyendo es simple. Porque lo que está oyendo no tiene palabras científicas, no tiene palabras de escritores renombrados, sino tiene palabras sencillas, humildes. Pablo llegó a decir de sí mismo que era tosco para hablar, pero no lo era en el entendimiento. Tosco en palabras, pero no en el entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que tiene más valor? ¿Qué es lo que a nosotros nos conviene más? Examinemos y démosle la gloria a Dios, porque nosotros no hablamos con sabiduría humana, ni inflamos las cosas porque Dios no lo hace y porque queremos manifestar la verdad de Dios tal y como Él nos enseña día tras día. Al que vive sea la gloria. Entonces, un rival, la palabra rival significa que compite contra, en este caso, lo que Dios dice. El rival es eso, alguien que compite en contra. Entonces esa autosuficiencia, ese orgullo, esa soberbia es el rival, es lo que se va en contra de lo que Dios dice. ¿O cuántas veces no oímos? No, pero la Biblia dice tal cosa de esta manera. Yo aprendí así. No le interesa qué dice la Biblia. Yo aprendí así y a mí me fue bien. No le interesa lo que dice la Biblia. A nosotros nos interesa lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuánto dan la gloria a Dios? El hombre debe sentirse necesitado de Dios siempre. ¿Escuchó? El hombre debe sentirse necesitado de Dios siempre. Jesús como hombre necesitó de Dios siempre, ¿o no? ¿No oraba siempre? En los momentos difíciles no fue a orar al Padre. No dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, pero ¿qué haré ahora si para esto he venido a esta tierra? Para esto he venido acá. Y cuando estaba en Getsemaní, ¿no clamó a Dios: si fuere posible, pasa de mí esta copa? Entonces, el Señor Jesús, siendo el modelo perfecto, nos mostró a nosotros que hay momentos muy difíciles donde hay que hacer la obra de Dios igual, donde hay que avanzar, pero no estamos solos. No estamos solos. El que nos envió a nosotros como oveja en medio de lobos está con nosotros. El que lo envió a Jesús estaba con Jesús. El que nos envió a nosotros, vuelvo a repetir, como oveja en medio de lobos, está con nosotros y dijo: hasta el fin del mundo. Por lo tanto, no estamos solos. Él está con nosotros. Gloria a su nombre. Entonces tenemos que clamar a Él. Tenemos que pedirle a Él. Y Él
responderá. ¿Por qué tenemos nosotros que ser siempre dependientes de Dios? Porque la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. ¿Escuchó eso? La necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Nosotros decimos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser la necesidad del hombre la oportunidad de Dios? Y por ejemplo, yo le hago un ejemplo, tiene un problema tremendo que no tuvo todos estos días, y cuando llegó el problema tremendo, oró a Dios. ¿De dónde apareció el problema tremendo? No es que Dios lo provoca, como algunos dicen. Así Dios lo quiso. No, así Dios lo permitió. Dios, dicen algunos, me preparó esto. No, Dios permitió eso. Algunas cosas son consecuencias de estar en el mundo. Oiga, algunas cosas son consecuencias de estar en el mundo donde todo está en desacuerdo con los cristianos, con los hijos de Dios. Todo está en desacuerdo, ¿o no? ¿Nos lo dijo el Señor? En el mundo tendréis aflicción. Y cantaba nuestro hermano. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Días atrás hablamos de eso también. Gloria a su nombre. Así que es una oportunidad. Nuestra necesidad es una oportunidad de Dios para hacer algo en favor nuestro, para mostrar su gloria, para mostrar su poder, para hacer todo cuanto nos querramos imaginar bíblicamente hablando. Escuche, cuando sacó a Israel de Egipto, ¿lo sacó mostrando su gloria y su poder o no? ¿Y no endureció el corazón de Faraón para mostrar su poder en él? ¿Y no vimos nosotros cosas sobrenaturales y los hombres de aquellos tiempos, lo vemos en la Biblia, nosotros la palabra de Dios, y aquellos hombres vivieron esas cosas sobrenaturales que sucedieron, que no habría forma humana de lograrlo? Lo vieron y Dios mostró ¿qué cosa? Su gloria y su poder. ¿No mostró su gloria en la columna de fuego? ¿No mostró su gloria guiando al pueblo, cubriéndolo de noche? ¿No mostró su gloria enviando maná del cielo, cosa que nunca se vio? ¿No mostró su gloria y su poder? ¿Acaso la iglesia es menos que Israel? Ni la iglesia es menos, ni la iglesia es más. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo, a quien Dios escogió para que en este tiempo Él mostrase su gloria. Y es lo que Él quiere hacer, mostrar su gloria con la iglesia. Gloria a su nombre. Para esto tenemos que ir rápidamente a un reconocimiento de toda nuestra vida ante Él. Y Él lo hará. Entonces, una oportunidad, su necesidad es una oportunidad para Dios. Mi necesidad es una oportunidad para Dios, una oportunidad para que Él haga algo. Se me acabaron las fuerzas, ya no entiendo, ya no puedo. Allí es donde Dios interviene. Allí es cuando Dios glorifica su nombre. Allí es cuando vamos a descubrir el poderío y la autoridad de Dios. ¿Cuántos a veces como padres nosotros nos afligimos por nuestros hijos cuando vemos que o se desbandan o se quieren dejar de relacionarse con la iglesia y nos entra un conflicto y buscamos las miles formas y maneras para que puedan llegar, y me esfuerzo y no me doy cuenta que estoy haciendo una obra humana, que estoy buscando en mi humana sabiduría y en mi humano poder que de hecho es débil y pequeñísimo ante el poder de nuestro Dios, que puede hacer todas las cosas en un instante. ¿Una oportunidad para Dios? Amén. Santiago dijo, ¿tiene falta de sabiduría? Nosotros nos preguntamos, ¿tenemos falta de sabiduría? La respuesta, ¿cuál es? Una oportunidad para Dios. Pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Entonces cuando yo le digo al Señor, no tengo sabiduría, me falta sabiduría, entonces ahí es cuando le dice, aquí hay alguien que me pide, aquí hay alguien que se reconoce que sin mí no puede ver, no puede oír, no puede hacer. A Él va mi gloria y mi poder. Y viene la sabiduría, que nosotros por ahí hasta nos equivocamos y pensamos que es a causa de nuestro ejercicio. No, Señor, no es a causa de nuestro ejercicio, es a causa de nuestro ruego. Una vez que le pido a Dios, después ya voy a la búsqueda, pero ya le he pedido a Dios, así que a Dios sea la gloria.
Porque yo le pedí primero a Él, después voy a la búsqueda, y en la búsqueda yo no voy a decir ahora que ya oré a Él, que lo que estoy hallando es por mi propia capacidad, mi intelecto, no, la gloria sea para el Señor, lo que hallamos, lo que entendemos, lo que descubrimos, por causa de Él lo descubrimos, porque a Él le plació revelarnos su palabra a causa de que se lo hemos pedido. Ya no tengo fuerzas. ¿Estás sin fuerza? Isaías 40:19 dice bien claro, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Hasta ese límite puede llegar el hombre? Hasta ese límite, cuando ya no le queda ninguna. Como Job, cualquiera que viera a Job antes del poder de Dios manifestado, diría, este hombre se muere. Maldiga o no a su Dios, se muere igual, porque mira la condición. ¿Quién lo puede levantar de ahí? Y él dijo, yo sé que mi Redentor vive y del polvo me ha de levantar. Eso es creerle a Dios, eso es creer en Dios, eso es darse cuenta que está en un momento de debilidad donde puede manifestarse el poder de Dios. Está en un momento de debilidad donde la gloria del Señor y el poder pueden manifestarse, y los que contemplan, ¿qué dirán? Quizás que le pase como a Job, que muchos lo criticaron y hablaron montones de cosas, que en definitiva después Job termina orando por ellos para pedirle el favor a Dios. El justo era ante Dios, era Job, no eran nosotros. Él enfermó, el que estaba lleno de llagas. Qué distinto que ve el hombre. El hombre ve que el perfecto es el otro, el que tiene, el que mejor se viste, el que más cosas materiales tiene, el que mejor habla. Así el hombre apunta allí porque no conoce otra cosa. Sin embargo, Dios se ocupa y se preocupa en que aquello menospreciado, aquello que es vil, lo levante Él para avergonzar a los sabios y entendidos, a los fuertes, a lo que es, haciendo de lo que no es lo que Él quería hacer. ¿Cuántos bendicen su nombre? Estoy tan contento con esta palabra, hermano. Me siento tan alentado por Dios. Gloria a Dios. Realmente. Así que Él multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Así dice Él. Por eso que Pablo llegó a decir, por eso es que Dios le dijo a Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Ven? No estamos hablando de la enfermedad de Pablo. Estamos hablando del poder de Dios. Y estamos hablando en qué condiciones el poder de Dios se perfecciona. En una condición donde el hombre necesita ayuda. En esa condición se perfecciona el poder de Dios. ¿Lo sanó acaso a Pablo? No lo sanó. ¿Qué le dijo? Que te baste mi gracia. Que mi gracia te sea suficiente. Quiere decir que recibió por medio de la fe la fortaleza para seguir adelante a pesar de la enfermedad. Y con esta enfermedad seguramente fue a los Gálatas y le predicó. Y le dijo que lo vieron a él como un ángel del cielo predicando su palabra. Y que estuvieron dispuestos hasta darle los ojos por él, a causa de lo que él tenía. Entonces vemos que en una condición de enfermo siguió predicando igual. ¿Por qué? Porque la gracia, el poder de Dios fue más que suficiente. Gloria a su nombre. Y dice acá que en la debilidad se perfecciona el poder de Dios. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La palabra perfección acá, que es una palabra que ya conocemos nosotros, teleio, denota llevar a un fin en el sentido de completar o perfeccionar. Mi poder se perfecciona, tiene su manifestación más perfecta. Eso quiere decir, tiene su manifestación más perfecta. En ese momento de debilidad, en donde tendrá una manifestación más perfecta. ¿Se comprende? Y de hecho, hermanos, unos pasajes que hemos tomado, creo que hoy, de este último tiempo, mes y medio, esta es la tercera vez que tocamos los pasajes, que es donde Daniel en el foso de los leones, donde Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego,
pero quiero hacer un repaso superficial nomás para denotar algunas cosas, como por ejemplo, todos sabemos, como lo leímos domingos atrás, que aquellos gobernantes se levantaron porque en realidad tenían celo contra Daniel. ¿Sí? Porque él era, como nosotros lo leímos, fiel al rey y a lo que se le había encomendado. Entonces buscaban de alguna manera de arruinar esta apariencia o esta conducta ante los ojos del rey. Entonces inventaron el edicto que le hicieron firmar al rey, que todos los que no adorasen, que todos los que clamasen a un Dios u hombre que no sea al rey, que no sea el reconocimiento a ese reino, sería echado en el foso de los leones. Bueno, y así fueron. El rey lo firmó, después usted lo lee allí en Daniel capítulo 6. Y bueno, y después cuando ya vienen a acusarlo, porque cuando se entera de esto, Daniel va, dice, como tenía costumbre, 3 veces al día oraba con la ventana abierta hacia Jerusalén. 3 veces oraba. Ya que lo hacía como tenía costumbre, no tentando ni provocando, sino a él no tomó en cuenta el edicto del rey, sino que él siguió confiando en el único Dios verdadero. Bueno, a causa de eso, y no queriendo el rey, a pesar de ello, y no podía volverse de la ley que había ya firmado, lo envió al foso de los leones. Y dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Ese era el ruego del rey, que no conocía a Dios. Y bueno, y se fue a dormir y no pudo dormir, hizo ayuno y no había música y no había alegría porque estaba muy triste por Daniel, pensando que por ser fiel a Dios iba a terminar comido por los leones. Pero en el verso 22 dice, antes que le pregunta, yo el verso 22 la respuesta, Daniel, tu Dios a quien siempre sirves te ha podido librar de la boca del león. Y la respuesta es, mi Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Ese es el punto que yo quería tomar. Mi Dios envió un ángel. Entonces vemos, Dios no lo libra de la prueba. No es que Dios, porque fue fiel a Dios, no va a pasar por aquello otro. No, porque fue fiel a Dios, le va a tocar pasar por aquello otro. Y porque fue fiel a Dios, Dios le librará. Y entonces vemos nosotros, lo que él tenía que hacer como creyente, vamos a decirlo así, como alguien que confiaba en Dios, es seguir confiando en Dios a pesar de la amenaza. Siguió confiando en Dios a pesar de la amenaza. Y estando ya en la prueba misma, no se puso a llorar y a lamentarse. No dice qué cosas hizo allí adentro. Seguramente oró como tenía costumbre. Y un ángel del cielo le detuvo la boca a los leones para que no le hiciese daño. El cual cerró la boca, dice, de los leones. Entonces, lo que el hombre tiene que hacer, Dios quiere que lo haga. Y lo que el hombre no puede hacer, ahí Él se glorificará. ¿Está oyendo? Entonces, ¿está limitado el hombre? No, no está limitado. En este respecto no está limitado. Está siendo llevado por Dios hasta el límite, o permitiendo a Dios que llegue hasta el límite, para que en ese límite se vea la gloria de Dios y la gente reconozca que Dios es el único Dios verdadero, poderoso, altísimo, para el cual no hay ninguna cosa difícil ni imposible. Entonces, ¿qué hizo el rey, hermanos míos? Exaltó al Dios de Daniel. Amén. Exaltó al Dios de Daniel. Entonces vemos cómo se glorificó el poder, cómo se manifestó el poder. ¿Qué necesitó Dios para que se manifieste este poder? La debilidad del hombre. El hombre no podía hacer nada ante esas bestias, no podía hacer nada ante esas bestias, pero así
Ahí mismo podía hacer algo en Dios, confiar en Dios, esperar en Dios, entregarse a Dios, y Dios hizo el resto, donde glorificó su nombre, y cualquiera que viera diría: Daniel fue librado de los leones porque Dios le amó. Y cuántas cosas absurdas hemos oído con respecto a estas cosas, de por qué Daniel no fue comido por los leones. Cosas absurdas, hermano mío. No fue comido por los leones, no porque no tuviera olor a carne, como algunos dijeron, indoctos que hablan cualquier tontería, lo que se le viene a la mente, sino que el Señor lo guardó por su fidelidad, y los ángeles, o el ángel tapó la boca de los leones, cerró la boca de los leones. Esa es la verdad. Amén. Yo me acuerdo cuando decía, ¿sabe por qué? ¿Por qué a Daniel no lo comieron los leones? Así, con soberbia, con altivez, porque no tenía olor a carne. Una burla terrible. Entonces no se dan cuenta y usan la palabra de Dios y hacen burla de ella. No es la forma. Bueno, gracias a Dios que Él nos está ayudando, porque si no, nosotros estaríamos en la misma condición. Siempre lo digo esto con mis hermanos, con los que converso. Gracias a Dios por que estamos donde estamos, por su gracia, por su misericordia, porque Él nos cuidó, porque nos amó, porque sí, seguramente nos dispusimos a que Él nos ayude, y el que no se tardó nos dio a conocer y nos da a conocer cada día. Pero siempre tenemos que reconocer que por su gracia y su misericordia no somos uno más de aquellos que saltan y que hacen tantas cosas. Que el Señor siga librando a los suyos. ¿Cuánto dan la gloria a Dios? Así que de nada nos vamos a jactar, al contrario, vamos a darle siempre la gloria a Dios. Entonces la manera de orar de Dios no es sacar a sus hijos de las pruebas, no, sino la de darle poder para que soporte la prueba. En el caso de Daniel, vemos nosotros un ángel descendió. Entonces, ¿qué se manifestó allí? El poder de Dios, la autoridad de Dios. La prueba está, como dijimos días atrás también, que cuando echaron a aquellos culpables al pozo de los leones, no alcanzaron a tocar la tierra, que ya los leones los habían devorado. Así que falta de hambre no era, sino era la justicia de Dios obrando y glorificando su bendito nombre. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. Nosotros dijimos que la manera de obrar de Dios no era sacar a sus hijos de las pruebas, sino la de darles poder con que soportar las pruebas. Y en el capítulo 10, verso 13, parte del verso, dice: si no quedará también, hablando de la prueba, después leemos la otra parte también completa, juntamente con la tentación, dice nuestra versión, y otras versiones dice con la prueba, así que son válidas las dos palabras, y lo leemos así: si no quedará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportar. Entonces, cuando vienen las pruebas terribles, también nos dan la salida. A veces la salida está en la confianza a Dios. No hallamos mayor respuesta que eso: confiar en Dios, confiar en su promesa, tener esa esperanza de la que el Señor nos hablaba ayer, tener esa esperanza, hermanos amados, que no la cambie nada. Y a veces simplemente su respuesta está allí. No quiero a veces decir esto, pero es la verdad, yo tengo que decirlo igual. Yo no quería que mi hijo parte a esta tierra, porque es el deseo de un padre. Partió igual. ¿Qué tengo que creer yo? ¿Que Dios no me escuchó? ¿Que Dios no nos escuchó a nosotros? ¿Que los que me vinieron a decir mintieron? ¿O confiar y decir que está en un lugar mucho mejor? Y aferrarnos en la palabra que Pablo dice: estar con Cristo es mucho mejor. Entonces vamos, allí está la esperanza, allí están las promesas de Dios. Entonces a veces la respuesta es simplemente encontrar la respuesta de Dios
basándonos en sus promesas que no se alterarán por nada. Si dependen de Dios, no se alterarán. A veces se altera porque depende de nosotros, o sea, no tenemos confianza. ¿Y qué culpa tiene Dios de eso? Pero si nosotros confiamos, hermanos míos, la respuesta a veces está en las partes que necesita o en aquellas cosas que necesita de fe. Y el Señor ayuda a lo suyo, dice, porque nos dará con la prueba también la salida. Amén. Un ejemplo bíblico, después lo lee en su casa, Daniel 3, 1 al 30, Sadrach, Mesach y Abednego. Los que no se inclinaron ante la imagen, los que no honraron. Bueno, la sentencia cuál era, echarlo en el horno de fuego, y como el rey se enojó mucho, lo calentó 7 veces más, ¿verdad? Dios no lo libró del horno de fuego, no lo libró. Y ellos dijeron, sepa tú, rey, que nos libre o no, nosotros no nos vamos a inclinar ante tu Dios, cualquiera sea el resultado, porque tenemos al único Dios. ¿Cuál fue el resultado? Que terminan dentro del horno. Humanamente visto, terrible resultado, pero viendo la gloria y el poder de Dios, vemos lo que vio el rey Nabucodonosor, una cuarta persona en el lugar de 3. Que no solo eso, sino que uno tenía la apariencia de hijo de los dioses, y no solo eso, paseaban en medio del horno de fuego calentado 7 veces más. Paseaban. Y al punto tal que el rey les tuvo que decir, Sadrach, Mesach, Abednego, vengan, salgan y vengan a mí. Y ellos salieron por sus propios medios. ¿Entiende? Entonces Dios no lo libró del problema. No lo libró del resultado de serle fiel a Dios en cuanto a lo que los hombres determinan. Sin embargo, recibieron ayuda de Dios. El poder de Dios les acompañó. El fuego no le hizo ni mella. El fuego no le dejó ni siquiera olor a fuego en su ropa, ni un cabello se quemó. Gloria a su nombre. ¿Por qué? Porque Dios los estaba ayudando. El poder de Dios estaba con ellos. Porque juntamente con la prueba Dios le da la salida. Gloria sea su nombre. Estaban en el peor momento humanamente hablando, pero sin embargo la gloria del Señor los visitó. El poder de Dios obró y nada le sucedió. ¿Y qué pasó luego? Por mostrar el poder, por mostrar la gloria, el rey también reconoció a este Dios de los hebreos como el único y soberano Dios. Aleluya. Entonces, ¿por qué nos pasan las cosas? ¿Por qué sucede? El mundo está esperando a ver qué reacción tenemos, a ver qué hace ahora. ¿Qué hace ahora que se quedó sin trabajo? Que tiene tantos hijos. A ver si reniega eso. Y algunos están esperando eso. Y otros dicen, ni con lo que le pasó abandona a su Dios. Ni con lo que le pasó deja de creer en Dios. Y nosotros como locos contra el mundo decimos, lo que me pasó me fortaleció en Dios. Descubrí que Él me ayuda. Descubrí que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso dijo Pablo. ¿Eso descubrió Pablo? ¿Eso vamos a descubrir aún más nosotros? Cuando somos débiles, cuando ya no hay fuerza, cuando ya no hay sabiduría, hay un Dios que nos está mirando y está esperando nuestro ruego, nuestra oración a Él, porque está presto para orar, glorificar su nombre, manifestar su gloria y hacer con estos hombres simples siervos del Dios Altísimo. Perdón. Y hacer con estos hombres simples siervos del Dios Altísimo. Nosotros decimos siervo del Dios Altísimo, dice mucho y no dice mucho, porque nos eleva y también parece que nos aleja. Pero es porque no entendemos. Ser siervo del Dios Altísimo es contar con el poder absoluto de Dios. Porque ser siervo del Dios Altísimo es hacer la voluntad de Dios sirviéndole a Dios. Y aquel que hace la voluntad de Dios sirviéndole en todo al Señor, el poder, la gloria y la autoridad del Señor estarán con Él en el nombre de Jesucristo. ¿O no? Gloria a Dios. Las pruebas son humanas, pero la obra de Dios es netamente sobrenatural.
sobrenatural. ¿Y qué es lo que nos lleva a hacer la obra de Dios? El poder de Dios, que es sobrenatural. O sea, no es algo que sale de los hombres, no es algo que proviene de los hombres, sino que provino de Dios. Por eso es que las pruebas, las situaciones difíciles, no pueden amedrentarnos desmedidamente o hacer que desmayemos o que se nos desaparezca toda la confianza, hermanos míos. Y sin embargo, cuando nos levantamos, parece que ven un hombre sobrenatural haciendo algo indebido. Es decir, indebido a los ojos de ellos, porque dice, como un hombre que está en esta condición todavía glorifica a Dios. Yo me acuerdo que me contaba mi hermano Elvio de una persona que estaba mal, y él en su condición, así como él me dijo, no veo, no tengo las piernas, tengo diabetes, colesterol, no sé, todas las cosas que tiene nuestro hermano, que Dios lo sostiene para su gloria. ¿Ven? Al punto tal que la persona que estaba con esta joven, no recuerdo si era una joven, le dijo, mirá quién te lo dice, mirá la alegría que tiene, mirá la confianza que tiene. Yo pregunto, ¿no glorificó Dios su nombre? ¿No manifestó su poder? Pero yo no vi que le crezca una pierna. Eso no es el poder de Dios. O sea, no es solo lo que Dios puede hacer. Dios puede hacer algo dentro de los hombres que no haya quien lo doblegue, que lo cambie, ¿entiendes? Que no hay nada que lo haga desistir de Dios ni dejar de confiar en Dios. ¿Quién puede hacer esto? Dios, aleluya. Dios puede hacer esto en nuestros corazones. No habrá nada, no puede haber nada, no debe haber nada que nos amedrente desmedidamente, que nos desmaye, hermanos míos, porque la fuerza y el poder que actúa en nuestra debilidad viene de lo alto y se manifestará en ese momento difícil. Pedro librado de la cárcel. Quiero antes leerle la versión Dios habla hoy, el verso 13. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Cuando dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Otra versión le dice, ustedes tienen las mismas pruebas que tienen los demás. Y esto me hizo pensar también. Porque escuche, las enfermedades que se manifiestan en el mundo por causa de las cosas que hace el hombre, también se manifiestan en cristianos. ¿O no? Porque estamos en el mundo. Nos fuimos sacados de él y sacados de esta carne. Entonces sufrimos las mismas cosas que todos. La diferencia ¿dónde está? En que confiamos en Dios. Que si Él quiere, nos libra. Si Él quiere, nos libra. Si Él quiere, nos lleva. ¿Verdad? Nuestra hermana Cristina le había dicho que se iba a morir y que encima no iba a tener hijos. Ni se murió y tiene hijos. La gloria sea para Dios. ¿En qué momento se sanó? Cuando Dios quiso. ¿Glorificó su nombre? Glorificó su nombre. Un siervo de Dios le oró y Dios la sanó. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos bendicen a Dios? Gloria a su nombre. Pedro librado de la cárcel. Usted lo tiene allí en Hechos de los Apóstoles capítulo 12. Gloria a su nombre. Allí tiene todo el relato después de haber el rey Herodes matado, echado manos con algunos en la iglesia. Decía, mataron a espada a Jacobo, hermano de Juan. Esto, como agradó a la multitud, le echó mano a Pedro y lo encarceló también. Y lo puso con sumo cuidado, ¿verdad? Lo puso allí, usted lo lee, con sumo cuidado. Bien custodiado. 4 grupos de 4 de soldados y cuantas cosas más. El mejor de los calabozos. Porque la intención de Herodes era soltarlo después de la Pascua y hacer de la suya. Pero la iglesia dice, hacía oración sin cesar por Pedro. El verso 7 dice, he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía.
pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Vemos acá la situación. No lo libró de la cárcel, o sea, tuvo que ir a la cárcel, pasó por el momento difícil, pasó por el momento terrible, y como iba seguramente a ser muerto como Jacobo, porque esto había agradado a la multitud, entonces a causa de la oración de la iglesia, el Señor envió un ángel para que lo libre. Entonces vemos, ¿qué hace un hombre encerrado en tal lugar, custodiado de tal forma? ¿Cómo puede librarse un hombre? ¿Cómo puede un hombre en su naturaleza humana librarse de ese cuidado, de ese encarcelamiento tan terrible? Bueno, allí, en esa debilidad, actuó el poder de Dios, y un ángel poderosamente, milagrosamente, le sacó de allí. No hubo muertos, no hubo heridos, no hubo desastres, no hubo nada. Sencillamente un ángel se apareció, y Pedro, obedeciendo lo que le decía el ángel, salió caminando sin cadena, y las puertas se le abrían por delante. La pregunta es, ¿mostró Dios su gloria y su poder en ese hombre débil? Al que vive hacia la gloria. Capítulo 16, el apóstol Pablo y Silas, encarcelados, a pesar de la visión, pasa a Macedonia y ayudan, como vimos también días atrás, que parecía que todo iba a ser hermoso. Terminó encarcelado en Filipo. No solo eso, sino que habiéndole azotado mucho, dice así el verso 22, y se agolpó el pueblo contra ellos. Y esto sucede, lo voy a aclarar para que no quede allí en el aire. Esto sucede a causa de que una jovencita que tenía un espíritu de adivinación iba todos los días tras de Pablo, diciéndole que estos son siervos del Dios Altísimo, seguirle, hasta que Pablo se cansó y reprendió al espíritu y dejó a la muchacha. Y allí vino el problema para Pablo, porque la ganancia de los amos de aquella joven se vinieron abajo. Entonces vino la persecución y vino el encarcelamiento. Amén. Después lo lee usted y lo va a ver así. Verso 22 dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en seco. ¿No podían hacerle algo más? Lo azotaron, y eso no era algo fácil, mucho, con vara. Lo encarcelaron en el calabozo de más adentro, le aseguraron los pies, pero ellos, verso 25, a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te haga ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Miramos esta secuencia también, y como dijimos de Pedro, también Pablo no fue librado de la cárcel, tampoco fue librado de los azotes. Nosotros miramos humanamente y decimos, este siervo de Dios, con la obra que está haciendo, no debiera pasarle. Ese es nuestro pensamiento. Ahora, solamente podían hacer esto sobre un hombre débil. Solamente a un hombre que es débil, el que fuere un hombre que es débil, podía recibir los azotes, y podía dolerle, y podía también hasta renegarle su Dios.
Porque ¿cuál era la intención? Siempre fue la intención de aquella gente, de los religiosos, que se niegue al Señor, que se niegue la obra de Dios. ¿Por qué estaban presos? Por hacer libre a una persona, por predicar la verdad, por hacer bien. Recibieron azotes. Y como decía, a causa de que eran hombres débiles. Porque si no, no podrían hacerlo. Por eso que Jesús, dice la Escritura, segunda carta a los Corintios, capítulo 13 y verso 4, fue crucificado en debilidad. Jesucristo fue crucificado en debilidad, pero vive por el poder de Dios. Si no hubiese presentado en un cuerpo de debilidad, jamás lo hubiesen podido matar. Pero se presentó en un cuerpo de debilidad, sufrió lo mismo que cualquier hombre, y hoy vive por el poder de Dios. Gloria a su nombre. Entonces hicieron esto en el apóstol Pablo, en Sila, a causa de esa debilidad. Pero bueno, ahí está, en esa debilidad, o en esos hombres se vio la debilidad, se vio el encarcelamiento, pero también se vio el poder de Dios. Ahora, por otro lado, hermanos míos, hay que estar con la espalda toda castigada, ardiendo seguramente en el peor de los lugares, y encima de esto alabando a Dios. ¿Qué nos queda para nosotros? Que la mínima prueba ya hace que nos quedemos. La mínima dificultad, o porque las cosas no se hacen como yo espero que se hagan, ya no estoy queriendo llegar a la iglesia. ¿Cuántos se alejaron? Porque las cosas no resultaron como ellos esperaban. La pregunta es, ¿lo que ellos esperaban se lo dijo Dios o lo sacaron de sí mismo? Porque si lo sacaron de sí mismo, se fueron por su propia voluntad. Y si lo sacaron de Dios, debieron ser pacientes, porque Dios hace las cosas en su tiempo. Cuando Él lo quiere hacer, cuando Él le place, cuando es el momento exacto. Gloria a su nombre. Y allí estaba Pablo y Sila, débiles. Se acabó el poderío. ¿Por qué no los reprendió? Le hizo como con la muchacha. Porque no era espíritu, era carne. Eran hombres malvados, perversos. Y Dios se glorificó. Allí hizo mover todos los cimientos. Y se cayeron. ¿Qué tiene que ver los cimientos con las cadenas de sus manos? Cayeron todos. Y quedaron libres. Y en vez de huir, se quedaron allí. Por lo menos Pablo y Sila cumplieron con un propósito: salvar al carcelero de Filipo y a toda la familia. Entonces todo lo contrario, todo lo que hace manifestar la debilidad, termina para aquellos que tienen fe en una obra preciosa donde el nombre de Dios es glorificado. ¿Será que va a suceder así con nosotros? Por eso el apóstol Pablo dice en la otra mitad del verso que hemos leído al comienzo: hemos tomado bastante mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aquí viene la reflexión de Pablo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, no solo se consideraba débil, sino que se iba a gloriar en las debilidades, porque había un propósito: para que repose sobre él, en este caso, el poder de Cristo. La palabra repose o reposar en este verso, extender un tabernáculo sobre, significa también morar sobre. Sería entonces para que el poder de Cristo more en mí, para que el poder de Cristo more en él. La versión Palabra de Dios para Todos traduce este pedacito del verso: así el poder de Cristo vivirá en mí. Reina Valera 2000 traduce así: así el poder de Cristo vivirá en mí. Para que habite en mí, para que el poder de Cristo habite en mí. Y Barclay dice de esta forma: en consecuencia, estoy contento de no presumir nada más que de mis debilidades, para que gracias a ella monte su tienda sobre mí el poder de Cristo. Entonces, ¿qué buscaba? Todo el poder. Si para que el poder de Dios, de Cristo, esté en abundancia en mí, debo ser débil, entonces me voy a reconocer débil. Yo no puedo, pero con tu ayuda lo haré. Yo no puedo, pero si tú me envías y estás conmigo, lo haré.
Yo no entiendo, pero si tú me revelas y me haces entender, lo entenderé. Y siempre acudiendo a Dios, y siempre acudiendo a Dios. Y si hago una cosa, Dios se va a glorificar. Y todos luego darán gloria a Dios, al único Dios verdadero. Capítulo 4, verso 7 de la segunda carta, ya vamos a terminar. De la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahí está. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, ¿qué dice Pablo? Tenemos un tesoro, un poder, esa excelencia y ese poder que es de Dios, dentro de este vaso de barro, dentro de esta debilidad, dentro de esta humanidad. Hay un poder que reposa. Hay un poder que va a manifestarse. Por eso que puede llegar a exclamar las dos cosas. Estamos atribulados en todo, como hombres, pero no angustiados, porque hay alguien que nos acompaña. En apuro, mas no desesperado. Perseguido, mas no desamparado. Derribado, pero no destruido. Escuche, verso 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste, ¿en dónde? En nuestros cuerpos. ¿Lo leyó? Mire el verso 11 entonces. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Cuántos alaban a Dios?